Tiene el uso de la palabra, doctor Marulanda. Sonido al senador Marulanda, por favor, señor ingeniero. Senador. Sí, ¿se escucha? Sí, señor. Continúe. Señor presidente, señoras, señores senadores, señor ministro de Hacienda, señoras y señores que siguen esta transmisión. El Partido Alianza Verde asumió con entereza sus responsabilidades públicas frente a la emergencia. No tenemos que dar más pruebas que lo que ha sido el comportamiento, el liderazgo de nuestra alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, nuestro alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina, y los demás alcaldes que representan al Partido Alianza Verde en el país. Ellos han dado muestra de liderazgo, de responsabilidad, de método en la definición de un sistema de trabajo y de un gran sentido de la oportunidad. Igualmente, el Partido Verde entregó el primer día de sesiones de esta corporación del Senado, el día 13 de abril, el documento que ya había entregado a los medios de comunicación, en el cual planteamos nuestra estrategia para manejar esta emergencia. Y dijimos en ese documento que está ahí en las actas y que está en la Comisión Tercera del Senado también. Dijimos, hay que actuar rápidamente. El gobierno tiene que solicitar un crédito al Banco de la República, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto, es decir, 70 billones de pesos, para actuar directamente en dos campos. Uno, en el tema de la salud, para actualizar el sistema de salud, para prepararlo para atender la pandemia, el coronavirus, es decir, pagar los sueldos de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal y trabajador de la salud, actualizar todo el sistema desde el punto de vista de unidades de emergencia, unidades de emergencia, lo mismo que todo el equipamiento que se necesita para atender a los enfermos del coronavirus. Dijimos al mismo tiempo, para esa inversión, 8 billones de pesos de los 70 billones de pesos que el gobierno solicitaría al Banco de la República. Adicionalmente, 62 billones de pesos para atender a la población, para atender directamente a la población, para evitar hambrunas, para evitar la angustia de las familias en condiciones de confinamiento. Y entonces decimos en esa propuesta, 9.3 millones de trabajadores informales deben recibir salario mínimo con prestaciones sociales, directamente, subvencionado por el Estado, transferencias del Estado. Igual, 2.8 trabajadores formales, hasta 2 salarios mínimos a través de las empresas para que las empresas mantengan sus trabajadores y no se desmovilicen y no se desmantelen. 2.3 millones de desempleados, un salario mínimo con prestaciones. En los 9.3 millones de trabajadores informales están los trabajadores independientes y por cuenta propia. Y un salario mínimo con prestaciones para 486,000 migrantes, fundamentalmente venezolanos, oficializados, inscritos en la Oficina de Migrantes de la Cancillería General de la República, que también son seres humanos y que también están ocupando nuestras calles, nuestro espacio, y a los cuales tenemos que atender en nuestra condición y en su condición de seres humanos.
dijimos al mismo tiempo, hay que llevar alimentos directamente a los hogares para que la gente no tenga que salir de la calle, de la casa y correr los riesgos del contagio. Desafortunadamente el tiempo pasó, no se hizo eso y entonces lo que hemos dicho es esos ingresos que se le están entregando a través del programa de suministro de efectivo incluye, por supuesto, la atención al tema alimentario, al tema del techo y al tema de los servicios públicos. Amigas y amigos, tenemos un problema en Colombia de no solamente una pandemia, sino que esta pandemia nos llegó con un Estado desmantelado. Porque lleva muchos años Colombia manejado con la mentalidad de que el Estado tiene que ser pequeño y no tiene que intervenir. Y entonces las condiciones en las cuales nos encontramos son de un altísimo grado de indefensión. Por ejemplo, el sistema de salud desmantelado. Se está a las carreras pasando de 2.600 unidades de cuidados intensivos a 10.000. Es decir, estamos solamente en el 25%. Cuando nos llegue el pico de la pandemia, vamos a tener un gran problema. Ojalá que no sea así, en la medida en que vamos muy retrasados en la dotación de estas unidades para cuidados intensivos. Al mismo tiempo, tenemos situaciones como la siguiente. En los estudios que se está publicando el doctor Juan David Delgado sobre las comunidades negras, y lo traigo como ejemplo, las comunidades afrocolombianas, nos encontramos con la siguiente situación. Esas comunidades son absolutamente vulnerables frente a la pandemia. El 19.6% de esa población está, el 50% de esa población está tenemos esa población está en las siguientes condiciones de vulnerabilidad. 113 municipios afrocolombianos. De los 113 municipios afrocolombianos, hay 106 municipios que no tienen unidades de cuidados intensivos. Es decir, el 94% de las poblaciones afrocolombianas no tienen dotación para cuidados intensivos. El 80% de esa población está en condiciones de pobreza multidimensional. El 28% tiene problemas de hipertensión, el 33% tiene problemas de sobrepeso y el 16% tiene problemas de obesidad, que son todas características de personas altamente vulnerables frente a la pandemia. Cuando llegue, y si llega ya que todos esperamos que no sea así, el contagio, allá puede haber una matanza. En iguales condiciones seguramente están las poblaciones indígenas, como lo acaba de mencionar, como lo acaba de explicar el colega Feliciano Valencia. Entonces, eso da prueba del grado, digamos, de indefensión en el que nos encontramos los colombianos frente a un problema tan dramático y tan grave como es el de esta pandemia del coronavirus. Ahora bien, hemos dicho un crédito del Banco de la República, porque es que el gobierno escogió el camino de los bancos para tramitar su política de atención a la pandemia, y ya todos sabemos, porque aquí se ha dicho de manera reiterada, lo que está pasando con los bancos. Y quiero sobre este punto
detenerme para decir lo siguiente. El Banco de la República está autorizado por la Constitución en el artículo 373 a otorgarle créditos al gobierno en casos de extrema urgencia y de extrema emergencia. ¿Cómo es este? Que es el estado de emergencia más crítico en la historia de Colombia. Senador Marulanda, tiene un minuto, senador Marulanda, para que termine. Un minuto, senador. Pensando en que tiene que quedar bien ante los calificadores de riesgo y ante el Fondo Monetario Internacional. No. El Banco de la República es una agencia del Estado que tiene una responsabilidad dentro del sistema de un Estado social de derecho. Responsabilidades con el pueblo colombiano, que es el dueño del Estado colombiano. Entonces, hay que resolver esto en el Congreso.